Creo que ya debe funcionar. Listo. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Empowering Grace. Como todos los jueves, tenemos siempre unos expertos que nos enseñan diferentes temas. En esta ocasión estamos con Juan Carlos Alzate García y con Fernando de los Ríos, quienes son expertos en organizaciones exponenciales. Ahorita, bueno, voy a ir explicando un poquito de los dos para que los conozcan y también me encantaría, Juan Carlos y Fernando, que ustedes nos contaran a nosotros qué es lo que hacen. Y bueno, básicamente, Juan Carlos está, su Massive Transformative Purpose, que ahorita lo vamos a empezar a ver, es crear y aplicar herramientas que generen conocimiento y crecimiento exponencial, que ahorita nos van a explicar específicamente qué es esto de exponencialidad. Y es VP en tecnologías e innovación en PropTech Ecuador. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Me encantaría que nos contaras un poquitito a qué te dedicas, qué es lo que haces, de propia voz. Gracias, Grace. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación, Fernando. Un placer estar contigo compartiendo esta sesión. Yo soy un profesional en tecnología. Me ha apasionado siempre la tecnología y hace unos cuantos años, estoy dedicado a dirigir equipos de tecnología. Actualmente dirijo un equipo de tecnología de un grupo inmobiliario, pero también llevo ya varios años involucrado dentro de todo este tema de organizaciones exponenciales. Todo nace por Singularity University. Ahorita les voy a contar más adelante de dónde nace, porque es importante que ustedes sepan de dónde nace. Pero mi pasión nació ahí. Alguna vez, por allá hace muchos años, escuché a los creadores de Singularity University, Peter Diamandis y Salim Ismail, y luego tuve la oportunidad de conocer a Salim Ismail personalmente y fue algo apasionante. Me cambió el chip, me cambió el mindset, y luego me puse a investigar más de cómo llevar esto a cabo, y ya me puse después a tratar de aplicarlo, y bueno, cambia definitivamente la concepción. Soy un apasionado de esto, me encanta hablar de tecnología, me encanta hablar de organizaciones exponenciales, me encanta llevarlo a la práctica, aplicarlo, y explicarle a las personas cómo pueden realmente ellos comenzar a pensar diferente. Esto me apasiona y definitivamente es un hecho que el mundo ha dado un cambio producto de todo lo que pasó, y qué más que este nuevo concepto de organizaciones exponenciales para poder llevar a cabo ese cambio fundamental. Totalmente, y tienes toda la razón en que ya todo cambió y ahorita tener un pensamiento exponencial es realmente necesario para poder subsistir en este nuevo tipo de economía. Qué bueno que ahorita nos vas a contar un poquito más de cuál es ese cambio. Y tenemos a Fernando de los Ríos, bienvenido. Juan Carlos está en Ecuador, es importante que lo sepan, y Fernando en Colombia. Fernando, ¿cómo estás? Igual me encantaría, otro experto en organizaciones exponenciales, y también me encantaría que te pudieras presentar para entender también qué es lo que haces tú en Colombia con toda esta información de organización exponencial. Hola Grace, muchas gracias por la invitación, y también es un gusto volver a encontrarnos en este foro con Juan Carlos y compartir esta mesa. Solamente una pequeña corrección, yo estoy basado en Lima. También parece que es una historia muy similar a la de Juan Carlos. También me apasiona la tecnología desde pequeño. Ya tengo 25 años en el mundo de repente, si sumas más este tema de tecnología como tal, pues ya suman más de 30, y 25 ya llevando algunas gestiones en lo que es tecnología de información. Empecé en la consultoría de sistemas hace como unos 8 años, y hace 2 años es que me entero del mundo de las organizaciones exponenciales, y realmente me atrajo tanto, me absorbió tanto de que pues sí, te cambia la manera de ver las cosas, la manera de pensar, la manera de enfocar. Explica muchas cosas de cómo la tecnología y el mundo ha evolucionado en todo este tiempo, y cómo estos atributos que vamos a revisar más adelante, pues realmente han ayudado a las empresas a crecer de una manera exponencial, ver cómo van cambiando
las empresas, cómo van cambiando los modelos de negocio. No solamente es un tema de exponencialidad, evidentemente ha habido muchas metodologías que en el tiempo han ido también evolucionando y llevándonos a este camino. Y, y verdaderamente es apasionante hablar de todo el tema de exponencialidad, poder compartirlo. Ahora, hace 6 meses, abrimos una empresa con un par de socios donde nos dedicamos justamente a ayudar a los emprendedores a poder llevar su idea a un modelo de negocios donde aplicamos estas metodologías modernas y aparte también introducimos el tema de exponencialidad para que puedan tener una visión diferente de cómo armar y cómo poder hacer crecer su negocio. Y puede ser un negocio, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, pero es importante de que puedan tener en mente cuáles son los atributos que pueden utilizar para aplicarlos cuando construyen su propuesta de valor. Eso es, y encantado. Muchas gracias, Grace, por la invitación. Gracias, Fernando. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí en materia y quisiera empezar con Juan Carlos y que me contaras un poquito qué es este mindset, porque hablábamos afuera del aire de la importancia de tener este cambio de una estructura lineal a una exponencial. Entonces, Juan Carlos, me gustaría que me platicaras un poquito de este tema, en cómo tenemos que empezar a ver los negocios, cómo tenemos que empezar a pensar para poder empezar a crear este tipo de organizaciones. Ok, mira, la gran mayoría de las personas siempre ven el crecimiento de una manera lineal. O sea, lo vemos, lo percibimos, lo analizamos y lo consumimos de manera lineal. ¿A qué me refiero con de manera lineal? Siempre cuando una persona ve un negocio, siempre piensa en vender una unidad y obtener ganancias sobre esa unidad y hace su proyección de ventas por número de unidades vendidas y hace la multiplicación de cuánto ganancia va a obtener por ese número de unidades vendidas. Y la gran mayoría de negocios o emprendedores hacen esa ecuación matemática, y esa es la ecuación matemática que todos hacen cuando van a hacer una proyección de ventas, un flujo, y es lo que van a hacer. ¿De qué se trata el pensamiento exponencial? Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es que si tú vas a comenzar a vender una unidad, luego 2 unidades, luego 3 unidades, luego 4 unidades, y sigues pensando de esa manera, pues puedes llegar a vender 1000 unidades. Pero si tú comienzas a pensar y tu mindset comienza a cambiar y comienzas a ver oportunidades que te lleven a la exponencialidad, pues ya no vas a pensar a que vas a saltar de 1 a 2, sino que puedes saltar de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 1.000.000 y así sucesivamente. Y existen algunas formas de hacerlo, me explico. Si tú le dices a alguien, y ojo con este concepto que les voy a dar, si tú le dices a alguien, mira, yo te voy a pagar a ti $1, $1 mexicano, $1 colombiano, lo que quieran, la unidad que quieran, $1 por cada unidad vendida, pues es sencilla decir, si vendes 100, pues vas a obtener 100, punto, no hay ninguna razón de ser, ¿cierto? Y entonces si tú vas y le dices a alguien, mira, por cada unidad vendida yo te doy $1, perfecto, entonces él va y hace, pero si tú le dices a alguien, mira, por cada unidad vendida no me des $1, dame .1 centavo de dólar. Y si tú me das 2 unidades o más unidades, entonces tú ya no me das 2, sino que me lo multiplicas ese 2 por 1. Entonces ya tienes 2. Y luego, a la tercera unidad ya no me des .2, sino dame .4. Pero eso poquitico, si tú comienzas a mirar, va creciendo, va creciendo, va creciendo de manera exponencial. Y esa manera de pensar de manera exponencial, de llegar a mucha gente, es lo que es la base, la estructura que te dan las organizaciones exponenciales, la forma y la estructura en que uno crea una organización exponencial es la que te permite hacer ese crecimiento. Entonces, no pienses que vas a vender de uno en uno en cantidades, no pienses cuánto te va a ganar el producto. Crece de una manera y piensa de una manera diferente. ¿Cómo puedo llegar a vender miles? No por tus propios medios, sino asociándote o creando en torno a tu negocio una cantidad de personas, de organizaciones que te permitan dar ese salto. Y ese es el cambio. El cambio se da en que tú tienes que comenzar a mirar a todas las personas que están a tu alrededor como tus aliados del negocio,
¿sí? Y que ellos se van a convertir en tus aliados para poder llegar a más gente, para poder vender más, para poder ofrecer más, para poder que seas visible. Yo, el ejemplo que casi siempre doy, Grace, es las redes sociales, ¿sí? Tú cuando comienzas una red social, ¿a quién primero invitas a que participen? Cuando estás creando una red social para un negocio, ¿a quién invitas? A tus cercanos, a tus familiares y a tus amigos. Y son los primeros. Si te quedas ahí, no creces. Pero si esos amigos comienzan a multiplicar, entonces un amigo tuyo le comparte a 5 más. Y cada amigo le comparte a 5 más y tenías 10, tú ya no estás yendo uno por uno, ellos te están ayudando y estás creciendo muchísimo. Y esos 5 crecen más, y esos crecen más, y esos crecen más. Ese es el concepto de exponencialidad. Y tú tienes que pensar en eso, así se tienen que pensar los negocios. ¿Cómo hago yo para llegar a mayor cantidad de gente con un esfuerzo importante en relacionamiento, pero que las demás personas te apoyen en este esfuerzo? Y esa es la manera de pensar. He sido muy básico en el tema de exponencialidad. Sé que es mucho más amplio el concepto, pero como estamos introduciendo en esto y nos estamos entrando, todavía no quiero llegar a conceptos más detallados, porque dice que un concepto de exponencialidad, y es el ejemplo que casi ustedes van a encontrar siempre, es que si tú das 30 pasos de manera lineal, pues vas a dar 30 metros, pero si tú das 30 pasos de manera exponencial, casi que le vas a dar la vuelta al mundo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque estás multiplicando siempre por 10x, de ahí que la exponencialidad siempre se mida como x. Eso es un poco el cambio que yo los invito. No piensen ustedes cómo van a crecer de uno en uno, sino cómo el entorno bajo el cual ustedes están desarrollando su negocio puede apoyarlos para crecer muchísimo más y para que se den a conocer muchísimo más. Eso es un poco cómo pensar de manera exponencial. Juan Carlos, y ahí, por ejemplo, estaríamos hablando algo muy similar, porque esto que me comentas de cómo hacer estas redes, ¿no? Este tema de comunidad, nos lleva a un tema de marketing como de mercadeo. ¿Hay algo ahí de eso o es diferente? Tiene que ver con, o sea, a ver, ustedes han tenido dentro de las charlas que creéis que has tenido durante todo esto, han visto marketing dentro de su rama marketing digital, han observado cómo crecer el negocio, cómo adquirir, y tiene que ver con esto, porque finalmente el mundo es marketing. Claro. O sea, piensen que ustedes hoy estamos haciendo marketing. Aquí sentados estamos haciendo marketing, ¿sí? Y Grace nos ha dado la oportunidad de llegar a una gran cantidad de personas que me están conociendo, que están conociendo a Fernando, ¿sí? Y están conociendo cómo hablamos, cómo percibimos. Entonces el mundo, cuando dicen que hagamos marketing, no, tú estás en permanente marketing. Okay. Tú lo estás haciendo permanentemente, ¿sí? Y parte de lo que es organizaciones exponenciales es bebido de una partecita que se llama marketing, pero realmente cuando tú hablas de las estructuras o de los parámetros bajo los cuales se basan las organizaciones exponenciales, no mencionas marketing, no lo mencionas, está implícito, pero no lo mencionan ni hace parte de una estructura ni de las columnas vertebrales que tienen que ver con organizaciones exponenciales. Muy importante, Grace, y lo digo al principio y lo voy a decir al final. La base de todo crecimiento exponencial es la abundancia y el aprovechamiento de la abundancia. Okay. Piensen siempre en dónde está la abundancia. Y la abundancia está dada, por ejemplo, hoy, primer regalo que les damos acá nosotros con Fernando y con Grace a todos ustedes. La información que nosotros les estamos brindando, ustedes la tienen y todos pueden entrar. Entren a la página de OpenExo. Acá hay una primera certificación que es gratis para todos. Y allí ustedes van a tener los conceptos primarios de una organización exponencial. No cuesta. Ahí lo acaba de colocar Grace. OpenExo. Ustedes ingresan y la primera certificación que está allí es gratis y los introduce a este fabuloso mundo. ¿Por qué? Porque hoy hay algo clave que es la abundancia de información. Y la abundancia de información, Grace, está dada en Google, está dada en organizaciones como esta, donde ustedes tienen que llegar y organizarse para poder aprovechar esa abundancia de información y vertirla sobre sus negocios, sobre sus pensamientos, para poder aprovecharla. Esa es como la primera inducción, Grace,
de lo que es este apasionante mundo de organizaciones exponenciales. Perfecto. Y muchas gracias. Y Fernando, ¿tú podrías como ayudarnos a describir cómo se maneja una organización exponencial per se? ¿Cómo es que cuáles son sus atributos, hacia dónde, o sea, qué es esto, ¿no? ¿Cómo podemos definir eso tiene factores de exponencialidad? Sí, por supuesto. Encantado. Voy a compartir la pantalla para ayudarme con una presentación. Perfecto. Mientras Fernando comparte la pantalla, me encantaría que me pusieran aquí los que nos están escuchando, si saben cuáles son algunos de los atributos exponenciales o si se lo imaginan, ¿no? Para saber, a ver en cuánto estamos o cómo están guiados en estos temas de exponencialidad. Si me lo ponen acá en los comentarios, se los agradecería un montón. Listo, ya, Bueno, ahí está. Ya se ve, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente todo esto de acá está empujado por las tecnologías exponenciales, ¿no? Es la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Entonces tenemos como 14, 15 o más tecnologías exponenciales entre las que están acá, ¿no? Como drones, robótica, Internet de las cosas, la inteligencia artificial, etcétera, que son las que nos empujan y nos ayudan a acceder a esta abundancia a la que nos ha referido Juan Carlos tan expresamente, ¿no? Algunas organizaciones exponenciales, algunos ejemplos, quienes están accediendo a la abundancia, son las que vemos acá. Y es interesante también ver de que no solamente son aquellas que vemos que pueden estar en Estados Unidos o en Europa, sino también tenemos muchas en la región. Justo hablando en días previos con, con Grace nos hablaba sobre Transparent Business, que es una empresa pues que ahora con todo el tema de COVID ha tenido un crecimiento exponencial. Tenemos también otros ejemplos como Mercado Libre, Rappi, Jiki Games en Brasil, que ayuda a los alumnos, ya tienen más de 6 millones de alumnos inscritos para ayudarlos a prepararse para la universidad. En México mismo está el Banco Compartamos, que tiene una labor social, TransferWise, que tiene todo el tema de lo que es transferencias internacionales de dinero, Nubank de Brasil y las otras, ¿no? Entonces, estas organizaciones son aquellas que se distinguen porque crecen 10 veces más rápido, son 10 veces mejores y también su crecimiento es 10 veces más económico. Un ejemplo es TED, donde su propósito de transformación masiva es ideas que vale la pena difundir. Y esto creció más o menos por el año 2006, 2007, donde se dieron cuenta que no podían crecer en el formato que tenían y cambiaron completamente el formato. Y ahora tenemos, en vez de tener 3 o 4 eventos de TED como tenían en esa época, pues ahora hay más de 1.500 charlas al año regadas por todo el mundo. Y bueno, los atributos son básicamente los que vemos en esta lámina. Hay un canvas que nos ayuda a poder determinar los atributos o ver cómo nos pueden ayudar los atributos. Vamos a ir rápidamente por cada uno de ellos. El principal, ya lo dijo también Juan Carlos, es el propósito del transformador masivo, ¿no? Y Richard Branson decía que si tus sueños no te asustan, pues son demasiado pequeños. Entonces tienes que pensar en grande y tienes que ver cómo puedes acceder a esa abundancia. Un propósito de transformación masivo es inspirador, describe cómo va a ser el mundo el día que tú logres alcanzarlo. Tiene que ser masivo, tiene que tener un propósito altamente inspiracional y también transforma a las personas y tiene que atraer a los corazones. Y esto te conecta a la abundancia, por eso es masivo. Hay algunos ejemplos potentes, luego esto seguramente va a quedar o voy a compartir con Grace para que les pueda hacer llegar, ¿no? Pero estos son algunas empresas y cuáles son sus MTPs que los conecta con la abundancia, cómo ellos quieren ver el mundo el día que lo consigan, el día que consigan su propósito. Y vamos rápidamente, ¿no? Sobre los atributos. El primero es personal a demanda, ese por Staff on Demand. Y vemos acá algunas empresas donde ustedes dirán, bueno, SAP, ¿cómo tiene Staff on Demand? Bueno, sí, SAP contrata a mucha gente, a muchos desarrolladores por la plataforma de GitHub. Y Toki es una plataforma
que machea a quienes quieren aprender algún idioma. Puede ser italiano, inglés, quechua, español, lo que sea. Y vas a tener gente que profesores que ofrecen sus servicios y alumnos que lo quieren consumir. Básicamente, pero entiendo bien, es a ver, creo que ahí me escuchan. Me parece que básicamente lo más importante de esto es que te puedas crecer muy rápido, ¿no? Sin tantos costos fijos, ¿no? Creo que... Sí, acá con este atributo lo que haces es aprovechar a los trabajadores externos en lugar de tenerlos en planilla, ¿no? Incluso esto lo puedes utilizar para procesos de misión crítica y con esto puedes crecer rápidamente y puedes crecer incluso la persona a quien vas a contratar puede estar en el otro lado del mundo. Otros ejemplos de personal a demanda clásicos son Uber o también Airbnb, donde en Uber tú tienes al personal en demanda es el conductor y en Airbnb son los propietarios de los predios. Claro. Entonces con ellos puedes crecer rápidamente. Y también tienes plataformas, otros como TaskRabbit o Kaggle. TaskRabbit te permite, si tú compras algún mueble o algo para poder armar, TaskRabbit te permite tener a una persona que va a tu casa y te arma el mueble o te arma aquel artículo que compraste. Kaggle, por otro lado, lo que hace es, tú necesitas desarrollar algún algoritmo, por ejemplo, un banco, algún algoritmo de selección para créditos, entonces nunca vas a tener al experto de los expertos en tu planilla porque te resulta muy caro. Pero por Kaggle, por una cantidad definida, puedes tener acceso a la abundancia. ¿A quiénes? A aquellos que pueden desarrollar este algoritmo rápidamente y pues seguramente va a ser mucho más rápido. Así como eso, también tienes comunidad y acá, Grace, estamos ahora compartiendo justo con tu comunidad. Entonces estás también ahí como ejemplo central, ¿no? También está la comunidad OpenExo, de la que ya habló Juan Carlos. Esta es una comunidad que ya somos, creo que más de 3 o 4 mil personas que ya pertenecemos a esta comunidad increíble. Y otros ejemplos como Evernote, Kickstarter, LinkedIn, y también ellos generan la comunidad, ¿no? Y esta comunidad, ¿para qué sirve? Te sirve porque son grupos de personas que están apasionados y que también se alinean con tu propósito. Y estos grupos te pueden permitir desarrollar tu negocio porque les echas una pregunta, les consultas, te pueden dar infinidad de ideas gratis porque a la gente le encanta poder aconsejar, le encanta poder participar. Grace, me decías. Sí, justo una de las recomendaciones que creo que es importante, inclusive antes de lanzar sus productos al mercado, es bueno crear una comunidad anterior al lanzamiento de tu producto para que puedas empezar con justo este tema de productos mínimos viables, como tú ahorita bien decías, empezar a pivotar, ¿no? Con tu comunidad, que es tus early adopters, la gente que te sigue y te empiezan a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, vamos bien, ¿no? Y entonces de esa manera tú puedes llegar con esta comunidad al final a lanzar un producto mucho más adecuado porque ellos mismos te están diciendo que quieren. Entonces es algo que puede servirles mucho a los emprendedores, el armar sus comunidades pre-lanzamiento de sus productos. Es un excelente ejemplo el que has dicho y efectivamente te ayuda a ir iterando para poder llegar a un producto que sea muy apreciado por el mercado porque está hecho con la visión del cliente. Es súper bueno. Justo aquí para preguntarles a todos los que nos están viendo, pues que nos vayan diciendo si les gustan los temas, ¿no? Que también nos vayan comentando, porque todo eso ayuda muchísimo a todos nosotros como expositores para saber si esta información que estamos dando está siendo de valor para ellos. Pero ya no te interrumpo. No interrumpes de ninguna manera. El tercer algoritmo que nos acerca a lo que es la abundancia son los algoritmos. Definitivamente los algoritmos nos van a permitir poder manejar muchísima cantidad de información. Hoy por hoy ya todos sabemos pues, que se genera muchísima información por todos lados. Ejemplos clásicos de uso de algoritmos son
Amazon para poder hacer todas las recomendaciones cuando uno compra en esta plataforma, Airbnb también para poder permitir hacer unas búsquedas más eficientes y poder enganchar a los propietarios de los predios con los viajeros. En el caso de Chile, ellos tienen un chatbot de COVID-19, que es este ejemplo que he incluido acá. Y acá en Perú tenemos un Cuaira, que es una empresa de drones que también usa algoritmos, sobre todo para ver cuál es la calidad del aire. Vamos a ver un video de Google, está en inglés, pero yo creo que todos entienden. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Pues fíjense cómo esta fue una presentación que hizo el CEO de Google hace un par de años. Ahí ya vemos la inteligencia artificial cómo está desarrollada. Hoy día ya incluso interactuamos con Siri en Apple, con el mismo asistente de Google. Amazon también ya está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y está muy al alcance de nosotros. Solamente tenemos que buscar los mecanismos para acceder a él, ¿no? Otro de los atributos son los activos externos. Y estos activos lo que nos permite es procurar que no nos hagamos de activos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Airbnb usa activos que no son suyos, es el hotel más grande del mundo, pero no es dueño de ningún predio. Amazon es una plataforma que nos permite ya no tener sistemas, sino alojarlo todo en nubes. Comunal es un coworking donde ya no necesitas tener oficinas, seguramente se han visto golpeados por el tema de COVID, ¿no? Pero incluso Waze, ustedes dirán, oye, Waze, ¿qué tiene que ver con el tema de los activos? Bueno, Waze usa nuestros teléfonos para poder funcionar. Entonces está usando activos de otros. Y eso es, todos estos atributos, junto con compromisos, son los que nos permiten acceder a la abundancia. Voy a terminar con el último de los activos, de los atributos que nos acercan o nos permiten llegar a la parte de abundancia. Definitivamente, para poder nosotros tener comunidades, también tenemos que generar compromiso. Ya tenemos algunos ejemplos de plataformas o de empresas que tienen comunidades y también estas comunidades las tienen comprometidas, ¿no? Entonces, estos compromisos se basan en sistemas de reputación digital, juegos, incentivos, de tal manera de que la gente quiere estar siempre regresando y siempre contribuyendo en lo que se refiere a alimentar a estas plataformas, ¿no? Y es así como permiten estar vivas, ¿no? iWire es una plataforma que permite que gente pueda ayudar a gente invidente.
es sumamente interesante. Bueno, TikTok en el último año ha tenido un salto espectacular. Los otros atributos son interfaces, los cuadros de mando, la experimentación muy importante para poder también ir mejorando, ir aprendiendo de cada uno de los temas que nosotros vamos desarrollando y poder incorporar esos aprendizajes. Acá se usa el método de Lean, donde mides, aprendes y construyes, ¿no? Y es porque en tu plan de negocio, la primera, pues se va a chocar contra el mercado y va a ocurrir algo así como esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que validar nuestras hipótesis contra el mercado. Y ahí viene lo que nos comentaba Grace hace unos minutos con relación a nuestro MVP. Tenemos que validar nuestras hipótesis. Y en autonomía tenemos otros ejemplos y finalmente lo que es las tecnologías sociales que nos permiten poder hacer de que todo todo el sistema, toda la gente que maneja a esa abundancia pueda comunicarse entre sí de una manera coordinada y prácticamente en línea. Acá les voy a dejar los atributos y la descripción de cada uno de ellos, pero bueno, este Canvas lo van desarrollando, como ven acá en la parte izquierda está Scale, los atributos que nos permiten acceder a la abundancia, y en la parte derecha están los atributos que nos permiten gestionar toda esa abundancia. Esto se trabaja en un lienzo EXO, que nos permite ver cómo cada uno de estos nosotros lo podemos aplicar. Acá hay un ejemplo de Airbnb, vamos a dejarlo también ahí, pero pueden ver cuáles son los atributos que usa Airbnb, los atributos exponenciales, como un ejemplo, y vean ustedes de que no necesitan de pronto aplicar todos los atributos a su empresa, pueden aplicar 2 o 3, pero sepan que existen y cómo les pueden ayudar. ¿Qué sucede? Pues que las empresas ahora pues, son como este mamut, que tienen que crecer, ¿no? Y vemos que las mayores disrupciones vienen de fuera de la industria. En la parte de banca vemos que Amazon, Google, Apple se han metido por ahí, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener presente es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de unos sprints que se llaman sprints EXO, que duran 10 semanas. Ahí podemos tener otra charla para poder profundizar en esto. Creo que también hay información vasta en el site que nos ha comentado Juan Carlos de OpenExo, ¿no? Y esto viene pues, de tener los ingredientes, que es el libro de organizaciones exponenciales y la receta, que es este otro libro de transformación exponencial. Esto permite que las empresas puedan evolucionar hacia empresas más rápidas, más ágiles, y que realmente pues, van a generar los beneficios que se esperan. Y básicamente todo esto tiene que ver con la transformación de las personas. Estos sprints lo que hacen no es que te vuelven a la organización en 10 semanas en exponencial, pero sí te cambia el mindset, que es fundamental para poder pensar de la manera en que Juan Carlos nos ha comentado al principio, que tienes que pensar de una manera exponencial cómo creces mucho más rápido. Acá hay algunos datos que pueden ver. Este es el site donde pueden encontrar más información con relación a todo este tema de organizaciones exponenciales y la transformación exponencial. Acá también les dejo, si quieren ustedes poder hacer un examen o una prueba de cuán exponencial es su organización, pueden hacerlo escaneando este QR, y ahí les va a llevar a una plataforma en OpenExo donde van a poder contestar una serie de preguntas y a vuelta de correo les va a dar cuál es su nivel de exponencialidad. Lo único que pónganse la mano en el pecho y contesten de una manera sincera para que no les dé una calificación errada. Y bueno, solamente es esto lo que es importante, es este mindset, poder tener claro de que hay que cambiar la manera de pensar. Tenemos que desaprender para poder
volver a aprender. Y esto es lo que les podría compartir en lo que se refiere a los atributos exponenciales, Grace. Gracias, Fernando. Una pregunta, ¿crees que nos pudieras compartir tu presentación y podérsela enviar a las personas que estén interesadas en saber más o...? Por supuesto, todo esto es información abierta. Justamente la comunidad lo que quiere es poner toda esta información a disposición. Así que ahora te envío la presentación para que Perfecto. puedan tenerla. La presentación, déjenme aquí sus correos y con muchísimo gusto se las hago llegar para que la tengan, porque sé que muchas veces están anotando y a veces no da tiempo de anotar todo, pero si les interesa, me dejan su correo y yo se las hago llegar. Y bueno, qué bueno que terminas ahorita, Fernando, con el tema de mindset, porque quiero regresar con Juan Carlos y empezar un poquito. La verdad es que todo esto que nos dices, digo, está padrísimo. Las compañías que nos muestras son impresionantes, pero ahora viene la parte ok, yo soy un chiquito, ¿no? Estoy abriendo mi negocito. ¿Yo qué tengo que ver con estas XOs, ¿no? Y cómo puedo transformarme en una de ellas cuando estoy arrancando desde ser yo mismo, ¿no? O sea, con mi trabajito, a lo mejor un autoempleo, y cómo cambio esto y cómo cambio mi negocio a que se vuelva exponencial. Entonces, Juan Carlos, no sé si nos podrías compartir como algunos tips o cómo se puede hacer, sí, o a lo mejor cómo podemos buscarlo. Claro que sí. Y lo primero que quiero dejar claro es, a ver, cuando les voy a contar la historia de cómo inicia todo este tema de Singularity University y cómo me apasioné por esto, que fue la introducción que hice para responder a tu pregunta. Lo primero que hay que pensar cuando uno mira esto, o lo primero que yo pensé cuando vi esto fue, wow, o sea que yo no sabía que había una receta que fue extraída de Google, que fue extraída de Facebook, que fue extraída de Airbnb, que fue extraída de Uber, que fue extraída de todas estas que uno dice espectacular. Y luego yo me puse a pensar, de eso me quedó sonando y yo decía, pero bueno, ¿y eso cómo lo aplico al día a día? Porque suena chévere y suena buenísimo todo esto y suena padrísimo todo esto, pero ¿y cómo lo aplico para mi negocio pequeñito, para mi negocio unipersonal, para mi negocio de un barrio? ¿Cómo hago yo para tratar de hacer eso? Entonces son varios conceptos importantes. Inclusive, mira, Oscar nos pregunta también que si la empresa ya existía del tipo tradicional, como te da. Tengo un ejemplo buenísimo, Oscar, que lo voy a ir al final, de una empresa tradicional para que lo entiendas. En todo caso, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero es, comprendan la información. O sea, me explico. Cuando nosotros hablamos de crear una organización exponencial, lo primero que ustedes tienen que hacer es, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es el objetivo de lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es el problema que realmente ustedes están resolviendo? Hablamos de abundancia, de aprovechar la abundancia y de hacerla escalable una vez yo aproveche la abundancia. Pero la abundancia en el mundo existe de muchas maneras. Entonces la abundancia existe de información, la abundancia existe de energía renovable, la abundancia existe de infinidad de temas. ¿Sí? Hay abundancia de escasez en muchos temas. ¿A qué le estás pegando? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo siempre digo cuando vamos a hablar de organizaciones exponenciales es, ojo, tienes que enamorarte de tu problema. Y antes de que vayas a hablar de una organización o crecimiento exponencial, valida si la solución que estás proponiendo es la correcta. Creo que tú lo has hablado en otros Facebook Live que has hecho y lo han hecho espectacularmente y han dicho, es importante el problema, es importante la solución. Valídenla, Fernando también lo dijo, hay que validarlo, ¿cierto? Y hay que ir a validar eso y no teman equivocarse. La experimentación que hablaba Fernando es fundamental para ustedes que están iniciando. Y se van a equivocar. ¿Dónde está el éxito?
en no decaer y comenzar a hacerlo. Entonces, voy al siguiente paso. La pregunta concreta que me haces es cómo lo aplico. Mira, lo primero que ustedes tienen que hacer y darse cuenta es ustedes tienen una abundancia de información. Ustedes, su negocio, ¿sí? ¿Lo están capturando? ¿Lo están almacenando? Así sea el negocio de venta de tacos de la esquina. ¿Sabes a quién le estás vendiendo? ¿Sabes cuál es el promedio de edad de la persona que te compra los tacos? ¿Saben qué ingredientes usan más? ¿Saben quién le echa más el ingrediente? Porque eso te está dando información valiosísima que después te va a permitir generar nuevas estrategias para poder crecer. Y mira que todavía no estoy hablando de exponencialidad, estoy hablando de un atributo básico que Fernando mencionó, ¿sí? Que es la experimentación y que es la organización de la información para luego crear algoritmos, ¿cierto? Hablan de un mundo digital, entonces el emprendedor hoy en día tiene una concepción errada de que si yo tengo mi página web, de que si yo tengo mis redes sociales activas, ya soy digital. Eso te da una presencia en el mercado si la sabes llevar a cabo. Pero si tú no enlazas eso con una comunidad que te ayude a crecer, no comienzas realmente a ser digital. Y es el primer paso para comenzar a crecer exponencialmente. Entonces, me explico, el negocio pequeño que están haciendo tiene a su alrededor una gran cantidad de personas. Ya es digital, ya comienza a ser digital, ¿sí? Entonces, esa persona, lo primero que tiene que hacer es qué les ofrece a estas personas para que te ayuden a crecer. ¿Qué le ofreces? ¿Qué le ofrezco yo, Juan Carlos Alzate, a Grace para que Grace me ayude a crecer a mí y para que yo pueda y para que ella se convierta en mi principal embajadora, para que Fernando sea un embajador más, Grace en México, Fernando en Lima, ¿sí? Yo soy colombiano, tengo, mira, y estoy radicado en Ecuador, y yo llego a Colombia, a Lima, a Chile, a México, a Panamá, a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo totalmente digital donde el lugar donde tú te encuentres no importa. Entonces, lo primero es organicen la información. Segundo atributo, experimenten. Experimenten, no les dé miedo experimentar. No les dé miedo hacerlo. Es fundamental hacerlo. Entonces, para mí es, creen la comunidad, comiencen a crecerla, comiencen a trabajar en eso, experimenten. Tienen ahí dos atributos fundamentales. Tercero, comiencen a crear alguna estrategia para que las personas crezcan con ustedes. Voy a colocar un ejemplo tonto, pero es la realidad. ¿Qué tal si ustedes ya identificaron, y voy al mismo ejemplo, con toda la data, ustedes ya identificaron que el taco que ustedes venden gusta más con este ingrediente y lo compran más los jóvenes entre 20 y 25 años. Y usted está ubicado en un barrio y resulta que los muchachos de 20 o 25 años después de pandemia están ubicados cerca de universidades. Usted no puede ir allá, pero usted tiene la fórmula. ¿Por qué usted no crece con su aliado que puede estar allá? Y comienzan a crear ya no un punto, sino dos puntos. Estás creciendo con eso. Y comienzas a darle a esa gente que está alrededor tuyo alguna bonificación, algo especial para que comience a interactuar más contigo. Y ahí estás llegando a algo que se llama, a uno de los atributos que también mencionó Fernando, que es el tema del engagement, que es el tema del compromiso. Entonces, cuando tú comienzas a darle a esa comunidad algo y que ellos se hagan parte de ti, comienzas a crear un compromiso hacia ellos. Grace, en este momento nosotros le estamos diciendo a todos, esta información es libre. Y el que me escriba a mí, el que te escriba a ti, el que le escriba a Fernando, estamos gustosos de compartirla con ustedes, ¿sí? ¿Eso qué está creando de parte de ustedes hacia nosotros? Primero, credibilidad. Segundo, ustedes pueden y están tranquilos de que pueden acceder con nosotros información. Ustedes tienen que hacer lo mismo con sus clientes, con la gente que está interesada en ustedes y van a comenzar a crecer. Y estamos hablando de exponencialidad, ¿de acuerdo? Entonces creo que para mí lo primero que tienen que hacer las personas es organizar la información, experimenten, miren cuáles son esos patrones que están creando
cree una comunidad a través de lo que usted creó como canales digitales. Cree la comunidad, porque si usted no crea la comunidad, no sirve para nada lo que creó. ¿De acuerdo? Entonces, cree la comunidad. No importa que venda, repito, tacos, que venda elementos de aseo, que venda ropa, que venda lo que quiera. Porque estamos hablando de negocios que están creciendo. Entonces, mucha gente puede decir, pero ¿yo qué voy a pensar en eso si apenas estoy creciendo y le vendo a mis amigos y a mis familiares? No, pero es que si tú piensas de esa manera, estás pensando linealmente. Tú tienes que estar vendiendo hoy linealmente, pero tienes que estar pensando, ¿y cómo hago para llegar a 2 o 3 barrios más? ¿Cómo hago para llegar a toda una ciudad? ¿Cómo hago para llegar a otros estados? ¿Cómo hago para ser visible a través de Latinoamérica? Y ahí comienzas a pensar en temas exponenciales. ¿Ya eres exponencial? No, pero estás creando las bases para poder llegar a ser exponencial y es algo sencillo. E inclusive, déjame ahí como sumar un poquito en, por ejemplo, un producto como pañales, que dices, bueno, ¿cómo creo comunidad con pañales? Entonces, lo que hicieron fue, vamos a hacer como un centro de mamás con consejos y entonces empezaron a hacer como un baby center, ¿no? Que al final fue enorme, la comunidad se ha hecho mundial, pero a partir de un producto que dices, bueno, pañales o a lo mejor como jabón, entonces hay otro skin center, entonces empiezan a hablar de enfermedades de la piel y empiezan ahí y aquí me permito compartir un poquito porque justo Frida nos muestra el tema de las ODS, que totalmente, ¿no? O sea, totalmente, si nosotros nos podemos alinear, no sé si me vean ahí, pero si nosotros nos podemos alinear a estos objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, vendo pañales, pero ¿qué podría, o sea, cómo me podría tener un objetivo que vaya más hacia a un tema más global? A lo mejor salud y bienestar, ¿no? Entonces digo, bueno, yo quiero que haya mayor salud y bienestar para las mamás y los bebés, y entonces me enfoco y mi propósito transformador puede ir más enfocado a este objetivo per se, ¿no? Y no te quedas en el producto como vendo pañales, ¿no? O tener a los niños secos, sino te vas a un tema muchísimo más grande que es mejorar la infancia, ¿no? El bienestar de los niños en el mundo y entonces así puedes sumar a más gente a tu propósito, porque siempre, yo muchas veces lo digo en mis clases ¿cómo se llama? Siempre, generalmente les comento como no es lo mismo decir que sales a vender palomitas a que sales a acabar el hambre, ¿no? O quieres tener un fin de la pobreza. Entonces, si tu fin va más allá y es más grande, ese problema le va a importar a más personas. No sé si... Sí, de acuerdo, Grace. Y es el atributo principal por el cual debe iniciar cualquier organización es el MTP. Y no lo quise ahondar mucho, aunque lo primero que se hace siempre es cuál es el propósito de transformación masivo, cuál es el propósito que te inspira. Hay muchas formas de llegar allá, y se nombra de mucho qué es lo que me gusta, qué es lo que hago bien y por qué me contratarían a mí. Para mí esos son los 3 atributos que te llevan a un círculo y lo permite hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me gusta, qué es lo que hago bien y qué es lo que la demás gente compraría de mí? Eso te da un círculo, te da en el centro y a partir de allí crea un propósito de transformación masiva. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos talleres para llegar a esto, pero lo acabas de decir, realmente la abundancia se da sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Si tu negocio, por muy pequeño que sea, haces un match con alguno o varios de esos atributos, de esos objetivos, que muy seguramente lo hacen, y comienzas a pensar cómo tú estás aportando a resolver ese objetivo de desarrollo sostenible, inmediatamente estás comenzando a pensar en cómo aprovechar abundancia. Y al comenzar a aprovechar cómo aprovechar esa abundancia para poder darle en el clavo y para poder coger ese atributo, ese objetivo y desarrollarlo y apoyar al mundo en resolverlo, entonces comienzas a pensar en cómo resolver un problema de la humanidad. Y eso es aprovechar abundancia. Y eso tienen que hacerlo todos, por pequeño que sea, ¿sí? Nosotros hoy acá estamos hablando para unas personas que lo que esperamos es que ellos salgan de acá
con la curiosidad de ir e investigar más sobre este tema. ¿Y cómo yo puedo aprovechar esto en un mundo totalmente digital, en donde hay abundancia de tecnologías, en donde las personas son 100% más digitales producto de esta pandemia, se volvió todo el mundo digital? Entonces, si es así, ¿por qué yo no me aprovecho de eso? Si es así, ¿por qué yo voy a estar encerrado en mi barrio o en las personas que me conocen y no comienzo a explorar más allá si el mundo hoy es digital? Claro. Y eso es lo que todos tenemos que pensar. ¿Cómo hago para llegar a más personas de una manera más rápida, apalancado en personas que me puedan ayudar sin que yo tenga que hacerlo con mis recursos, sino que otras personas me ayuden, pero que ellos también ganen, que ganen los clientes para crear más engagement y a partir de allí comenzar a organizar la data para después comenzar a aplicar algoritmos y más adelante entonces ya voy a poder utilizar todas estas tecnologías exponenciales que me van a permitir realmente crecer de esa manera. Pero tengo que hacerlo desde ya. Yo una casa la construyo para que sea sismo resistente desde las bases. No crezco y cuando ya la armé, miro cómo hago la base sismo resistente. No, porque el primer temblor se me cae. Claro. Entonces el negocio es lo mismo. Si yo voy a pensar en exponencialidad, pues lo hago desde ya, para poder que las bases sean firmes y cuando se dé la oportunidad y ya tenga creada una comunidad, ya haya experimentado lo suficiente, tenga mi MTP fuerte, tenga la data suficiente para crear algoritmos, entonces yo ya puedo crecer, pero estoy preparado y lo sé hacer. Perfecto, Juan Carlos. Oye, y yo me quedaba con una duda, porque, bueno, además que me encantaría escuchar el ejemplo que le ibas a dar a Héctor. También me gustaría ahondar un poquito, por ejemplo, ¿se puede un negocio, como decía, perdón, Oscar Heredia, que nos decía que una empresa tradicional, y hablando, por ejemplo, en este caso de inmobiliarias, ¿no? Que son las cosas más tradicionales del mundo, ¿cómo pueden convertirse o pasarse un negocio 100% tradicional, además de esto que nos acabas de decir, a ser exponencial? ¿Hay alguna forma o en algún, por ejemplo, hablando especialmente de inmobiliarias, que es lo más Totalmente. físico tradicional que existe? Sí, y totalmente, Grace, y hay un ejemplo cercano que lo voy a contar porque es fundamental. Las inmobiliarias antes se hacían para vender viviendas, vender comercio o vender zonas mixtas, comercio de residencial, bueno, lo que. Entonces, de eso iban a de vender eso, ¿de acuerdo? Luego pasaron, cuando salió Airbnb hace unos años, entonces se dieron cuenta que el negocio de pronto no era vender tanto, sino que también servía a arrendar. Y muchos pasaron a arrendar. Entonces dijeron, construyamos para arrendar, construyamos y creemos oficinas para hacerlo. Y entonces salieron varias empresas a nivel mundial que comenzaron a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces muchas empresas y comenzaron todo este tema de espacio compartido, todo este tema de oficina, de oficinas compartidas, donde tú no tenías que pagar. Y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando se hizo el ejercicio en esta empresa inmobiliaria y se comenzó a trabajar en los sprint que mencionaba Fernando, porque una empresa tradicional, ojo, una empresa tradicional obligatoriamente para poder adoptar, y aquí sí yo quiero ser muy enfático, y esto es un pensamiento personal, aunque creo que Fernando lo comparte y lo comparten varios de los que llevamos varios años trabajando en este tema de exponencialidad. Para poder que una empresa tradicional pase o cambie a una exponencialidad, tiene que hacer dos cosas. Una, hacer un nuevo modelo de negocio, lo cual llamamos Edge. O sea, un modelo de negocio que va a ser sustentable en el tiempo y que puede llegar inclusive a reemplazar el modelo de negocio que tiene hoy actualmente y que le está dando los ingresos. O dos, tiene que hacer una modificación a su core actual para poder crear una variación de lo que actualmente está haciendo y poder obtener esos ingresos de donde está. Y eso se hace aplicando los sprint que mencionó Fernando al final de su presentación. Entonces, estas empresas a donde voy, después de hacer un sprint, se dieron cuenta que la forma de hacerlo, una empresa que vendía aún departamentos, casas, edificios,
zonas de recreación, zonas de comercio, se dio cuenta que ahí no era el futuro. Y el futuro está en algo que se llama la tokenización de los activos inmobiliarios. Y eso se da a través de una tecnología exponencial que es blockchain. Entonces resulta que esta empresa se dio cuenta que sus bienes podría irse convirtiendo a una empresa de inversión. Y lo vienen haciendo con un éxito impresionante. Y hacia allá van a ir. Entonces, las empresas inmobiliarias o las empresas tradicionales tienen un reto. Y aquí ya me voy a las empresas tradicionales. Entonces, lo otro es la exponencialidad. No solamente, las tecnologías exponenciales no solamente te ayudan a crecer, ¿no? Y voy a decirlo por qué. Porque lo que acaba de aparecer con pandemia, por más exponencialidad que tú le apliques a ciertos sectores, pues no vas a crecer porque el mundo no lo permite y porque estamos en pandemia y no permite crecer porque la gente está consumiendo ciertas cosas mucho menos. Entonces no hablemos que todos van a ser exponenciales, pero también las tecnologías exponenciales te permiten ahorrar, reducir costos, ser más eficiente con menos. Claro. Y aplicando, por ejemplo, una tecnología exponencial como es inteligencia artificial, acompañado de RPA, que es Robotic Process Automation, tú lo haces y ya entonces automatizas procesos que son muy gruesos, que son repetitivos, y les permites a las empresas ser más eficientes y por lo tanto reducir sus tiempos y hacerlo más. Y hoy hablan de que las empresas ya no tienen un robot, 2 robots, 3 robots, 4 robots, sino 500, 600 robots, ¿sí? Entonces eso ya es común, y hoy hablar de RPA lo hacen las empresas inmobiliarias, las empresas del sector bancario, las empresas del sector salud, las empresas de manufactura, todas, ¿qué son robots? Para los que nos están escuchando, robots son códigos, programas, ¿sí? Algoritmos que permiten ejecutar una labor repetitiva de una manera que no se equivoca. Y como el humano se gasta un tiempo haciéndolo, si tú lo automatizas, pues eso lo hace en minutos y con un nivel de error 0. Entonces, no solamente es crecer y pensar en crecimiento, es pensar en aprovechar esas tecnologías exponenciales para ser más eficiente y ahorrar costos. Y eso también opera para el pequeño, porque es que pensamos en que, las tecnologías exponenciales son para los grandes. No, falso. Porque así como hay tecnologías carísimas, voy a colocar un ejemplo tonto, pero así como hay CRMs carísimos, hay CRMs que son gratis y le permiten a la empresa de cualquier sector, a las empresas que están haciendo, utilizar y registrar todos sus clientes, todos los atributos de sus clientes, todas las características de sus clientes, y comienzan a crecer en unos CRMs que son gratis. Y existen por montones CRMs para pequeñas empresas que son gratis. No hay que invertir. Tienes que tener conexión a internet, buscar y hacerlo bien. ¿Desde cuándo? Desde el inicio, para que cuando crezcas estés preparado. Perfecto. Una de las cosas que complementando a todo lo que Juan Carlos nos ha podido compartir, nos ha compartido ahora, que creo que son ejemplos excelentes los que nos ha puesto encima de la mesa, es definitivamente que se tiene que empezar, y regreso al tema del mindset. Ese es fundamental para poder luego hacer uso de todas estas tecnologías disruptivas, exponenciales, y poder aplicarlas en cada uno de los temas que nosotros vemos que puede ser nuestro negocio. Es cierto también que para poder transformar a una empresa tradicional, pues tienes varios caminos, ¿no? Uno tienes que empezar transformando a los líderes. Si no puedes transformar a los líderes, que es parte de este sprint por el cual tienen que pasar, puedes de repente comprar o aliarte con gente que ya está en algunas organizaciones exponenciales, que pueden ser algunas startups, y por ahí empiezas. O si no, lo que tienes que hacer es también este mecanismo que nos comentó Juan Carlos, que es crecer a través de un negocio que puede ser una disrupción de otra industria, no necesariamente de la industria donde estás hoy día compitiendo, porque de repente esa industria se va a desaparecer o va a llegar por otro lado. Estamos viendo el caso de los bancos, de la fintech, que están entrando muy fuerte,
o de bancos que ya no tienen agencias. ¿Por qué? Porque viniendo de otro lado, o empresas como Google o Apple que entran al sector bancario y tú dices, oye, pues ¿de dónde saliste? Siempre, por algún lado, en algún momento, tu industria se va a ver irrumpida. No sabemos todavía por dónde va a venir, pero va a venir. Un ejemplo de esto es cómo pueden los drones afectar a la industria de los fabricantes de neumáticos. Bueno, eso es algo que también vieron en una reunión con varios CEOs y le preguntaron, después de haber pasado por una serie de charlas, que no creían y después dijeron, uy, caray, claro, los drones ahora ya vienen, empiezan a hacer transporte de mercadería. Hoy día empiezan con 20 gramos, por 100 gramos, por 2 kilos, por 4 kilos, por 8, y después ese crecimiento va a ser exponencial. Hoy día ya tenemos taxis que son drones. En Arabia ya existen estos taxis drone, donde ni siquiera tienen un chofer, sino ya son automáticos. Solamente está el pasajero. Entonces, no sabes por dónde va a venir la disrupción. En el caso de empresas, si tú quieres mantenerte en tu propio negocio, tienes que prepararte para cuando lleguen los disruptores, tu empresa esté bien parada, ¿no? Esté bien preparada y hagas innovaciones constantes. Esos son los sprints que se llaman sprints dentro de lo que es el core del negocio. Y los sprints edge son aquellos que tú estás construyendo una nueva empresa que puede ser chiquitita al principio, pero tienes que sacarlos de tu negocio principal, porque si no, el propio sistema, que tiene un sistema de autoprotección que se conoce tradicionalmente como gestionar el cambio, y ahora pues en este mundo de las organizaciones exponenciales se le conoce como el sistema autoinmune, va a tratar de protegerse, de proteger a la empresa. Entonces, tienes que sacar fuera de la empresa a un grupo de personas que esté también complementado por gente de fuera que tenga un pensamiento limpio, y a estas personas son las que van a definir lo que va a ser el futuro de la empresa o el nuevo sector en el que van a competir. Y es probable que esto crezca tan grande que al final termina absorbiendo a la empresa original, o probablemente se vuelve en otro negocio. Hoy día lo que ocurre es de que estas empresas como Google o Apple tienen ecosistemas, porque tienen varias empresas que fueron naciendo así o varias empresas que ellos fueron adquiriendo y han armado su propio ecosistema donde unas empresas se complementan con las otras y de esa manera les permite también tener su propio ADN. Si bien es cierto, todos están bajo el mismo paraguas del MTP, pero cada una tiene un propio problema que resolver, ¿no? Y nuevamente, solamente para terminar, siempre digo de que la transformación es el 90% y el 10% es el resto. O sea, la transformación empieza por uno. Ese es el tema más retador. Oscar, inclusive Oscar nos pregunta algo al respecto. Dice, ¿existe una metodología para cambiar el mindset dentro de una organización? ¿Qué tiempo toma? Mira, hay muchos ejercicios, que es parte de lo que Fernando dice. O sea, el 90% es que cambian. Hay muchos ejercicios, hay muchas metodologías para tratar de hacerlo. Yo inclusive hoy posteé en mi LinkedIn, coloqué una infografía de Deloitte con respecto a eso. Oscar, te invito a que la mires allí, que está disponible, y habla de eso, cómo rediseñar la organización y cómo los líderes cuáles son esas tendencias que los líderes y las organizaciones deben tener en cuenta para estos cambios que se están dando. Y hablando de organizaciones exponenciales, la gráfica me encantó, inclusive la posteé hoy pensando en esta sesión que estamos teniendo, porque allí no solamente están las tendencias a un lado, sino que al lado está el crecimiento exponencial de la tecnología, el crecimiento de adopción que tienen los individuos de la tecnología, el crecimiento que tienen, cuando tú hablas de organizaciones tradicionales, el crecimiento más abajo que tienen las organizaciones y lógicamente en todo, siempre la política pública y las organizaciones del Estado son las que más se demoran. Entonces allí está esas tendencias que hay
¿Y qué es lo que debes hacer? Entonces allí hay unos tips que te van a permitir comenzar a aplicarlos para cambiar la organización y para cambiar tú mismo, Oscar, porque es que no son las organizaciones las que deben cambiar, el que debe cambiar eres tú. Y a partir de que tú cambies, comienzan a cambiar las cosas alrededor, ¿sí? Y lógicamente, en una organización, si la directiva, y aquí lo voy a hacer claro, si las directivas, si los dueños no están dispuestos al cambio, no hay posibilidad de que ocurra. Son los primeros que tienen que hacer, y para eso, Oscar, hay unas metodologías importantes. Por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hablar de organizaciones exponenciales o cuando aplicar es algo que se llama una wake, un despertar, y es una sesión de más o menos 3 horas en donde nos metemos con la organización, con los líderes de la organización, les hablamos de todo esto y les hacemos ejercicios para que ellos comprendan por qué nos metemos en esto, por qué estamos yendo a esto. Ya es un tema que, como te digo, es un taller de mínimo 3 horas de trabajo en donde saliendo del taller no solamente se termina el taller, sino que se les dejan tareas para que ellos comiencen a trabajar, comiencen a hacerlo, ¿sí? Y eso les permite a ellos comenzar el gran cambio. Hay metodologías para hacerlo, Oscar, pero te invito a que comiences a leer con lo que te acabo de decir y vas a ver que hay muchas cosas que tú mismo puedes comenzar a hacer y a tu alrededor. Ahí hay mucha información que está disponible, es información abierta. También es importante tener en cuenta de que no necesitas implementar los 10 o los 11 atributos de una sola, sino la manera como nos ha relatado también Juan Carlos, tú puedes escoger 1, 2 o 3 atributos y empezar a trabajar con ellos. A medida que vas viendo de que vas teniendo resultados con esto y evidentemente tiene que haber también alguien que te pueda ayudar a escoger esos atributos y por qué los escoges. O sea, no puedes abordar los 10 u 11 frentes simultáneamente. Sí tienes que empezar fundamentalmente con el propósito. ¿Por qué existe la organización? Eso es la piedra angular. ¿Por qué estás? ¿Por qué existes? Y eso que lo alinees con alguno de los ODS va a ser fundamental, ¿no? Porque bien sabemos de que los grandes problemas son los que presentan las mayores oportunidades. Y después puedes tomar 2 o 3 atributos, si siempre incluye la experimentación. Grace y Juan Carlos ya han también incidido sobre la importancia de poder experimentar. ¿Para qué? Para poder aprender. Y no estás fallando, estás aprendiendo. Tienes que tomarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esos son aprendizajes que cuestan y la gente, nuevamente, va a estar, digamos, deseosa. Las comunidades que vayan a formar y aquellos a quienes le vayas a preguntar, va a estar deseosa de poder compartir con ustedes todo lo que ellos puedan darles. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que nos quedamos con muchísima información. Yo les voy a estar haciendo llegar, Fernando, te pediría si me puedes enviar la presentación para que se las pueda hacer llegar a todos los que nos dejaron sus correos. Y como saben, la repetición está en YouTube, en Empowering Grace, ahí siempre la van a poder ver. Y les agradezco muchísimo a ambos su tiempo, porque yo sé que es súper valioso y una de las cosas que tiene más valor, por así decirlo, es justamente su conocimiento y su tiempo. Se los agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Un placer, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Fernando. Muchas gracias, Grace, un placer, un gusto, Juan Carlos, estar contigo. Grace, muchas gracias, hasta luego, bye.